Buenos días. En Chihuahua, Chihuahua, a 8 de noviembre del 2014, nos hemos reunido en la sala número 3 del Tribunal de Garantía del Distrito Judicial Morelos para resolver sobre la vinculación o no a proceso de Sebastián Serrat Santana. Para tal efecto, solicito a los presentes apagar su celular, guardar silencio y conducirse con el debido decoro durante el desarrollo de la presente audiencia. Les doy el uso de la palabra a los intervinientes para que se individualicen por parte de la Fiscalía. ¿Quién comparece? Buenos días, su señoría. Comparece el licenciado Carlos Arturo Brito Nava, agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Delitos contra la Vida, con datos de notificación previamente proporcionados a la administración de este tribunal. Gracias, licenciado. ¿Lo acompaña? Buenos días, su señoría. La licenciada Linda Georgina Regalado Porras, agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida, con datos de notificación previamente registrados ante la administración de este tribunal. Gracias, licenciada. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Buenos días, su señoría. En calidad de defensora particular, la licenciada Yana Yanet Delgado Ortega, con datos y forma de notificación debidamente registrado ante la administración de este tribunal. Gracias, abogada. ¿Quién la acompaña? Buenos días, licenciada Silvia Larisa Portillo Ramírez, defensora particular, con datos de notificación ya registrados previamente ante este tribunal. Gracias. Bien, en este momento le cedo el uso de la palabra a la Fiscalía para que nos manifieste su solicitud. Gracias, su señoría. Con fundamento en el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cumpliendo los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincula a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por encontrarse antecedentes de investigación que demuestran se ha cometido un hecho que la ley tipifica como homicidio a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 302, 303, 304, 307 y 60 del Código Penal Federal. Cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de Luis Javier Carrasco González, toda vez que los antecedentes que aborda nuestra carpeta de investigación se establece que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, la probabilidad de que el ahora imputado lo cometiera o participara en su comisión, así como también que en este nunca se actualizó alguna excluyente del delito. Los hechos que dan motivo a nuestra solicitud son los siguientes: que el día 12 de julio del año 2014, siendo aproximadamente las 18 horas con 10 minutos, el señor Sebastián Serrat Santana conducía un barco de pesca de matrícula MXH 433 por la bahía de Tampico, en dirección hacia el puerto del mismo nombre, a exceso de velocidad. Dicha embarcación se encontraba tripulada además por 3 personas más, que a causa del exceso de velocidad con el que conducía el señor Sebastián, no se percató que en su trayectoria, y aproximadamente a 3 millas náuticas de la costa, se encontraba un risco, el cual provocó que el timón se moviera de manera intempestiva, provocando que la embarcación volcara, saliendo proyectado de la misma el señor Luis Javier Carrasco González, impactándose fuertemente la cabeza contra una piedra, ocasionándole un traumatismo cráneoencefálico que produjo su muerte. En este orden de ideas, su señoría, se encuentra actualizado el delito de homicidio, que establece el artículo 302 del Código Penal Federal, el cual a la letra señala: comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro, lo cual se acredita de manera fehaciente mediante la necropsia realizada por el doctor Mario Moreno Villalobos, el cual a día 13 de julio del año 2014 tuvo el cuerpo sin vida del señor Luis Javier Carrasco González, y en cuyo dictamen médico se determinó que su muerte se produjo a consecuencia del traumatismo craneoencefálico. En cuanto a este hecho delictivo que ahora nos ocupa, su señoría, tenemos que fue cometido a título de culpa, el cual se establece en el artículo 9, párrafo 2 del Código Penal Federal, y se sanciona por el artículo 60 del mismo ordenamiento, en virtud de que el acusado no previó un resultado previsible, además que violó un deber de cuidado que de acuerdo a su profesión le era exigible. Lo anterior se constata primeramente por lo que dice el capitán de puerto Manuel González Álvarez, el cual menciona que el día de los hechos recibió una llamada del canal VHF,
en el cual se le avisó de un accidente en playas cercanas, que al llegar al lugar efectivamente encontró un barco encallado en un arenal. Respecto a estos arenales, el señor Manuel González da una observación de que son poco habituales, pero que si hay corrientes de aire y mareas altas, es posible que éstas se produzcan. Además, hace la observación respecto a la embarcación de que necesita de bastante calado para poder navegar con seguridad. Por otra parte, la ofendida María de Jesús Parra González relata que el día de los hechos se encontraban en la embarcación rumbo al puerto ya mencionado, cuando, sin advertencia alguna, el barco terminó por volcarse, saliendo proyectado el señor Javier Carrasco González. Todo esto, señoría, evidencia cómo el acusado no previó un resultado previsible que, de acuerdo con sus condiciones y conocimientos, le era fácilmente de prever, además de la violación de cuidado que éste llevó a cabo, ya que, como responsable de la embarcación y de sus tripulantes, debió ser consciente respecto del acto que estaba cometiendo. En cuanto a la probabilidad de que el ahora acusado cometiera el delito de homicidio imprudencial, en concordancia con el artículo 13, fracción segunda, se encuentra acreditado primeramente por la ofendida María de Jesús Parra González, el cual señala directamente al señor Sebastián Serrat Santana como el conductor de dicha embarcación, que terminó por proyectar a su marido contra una roca. Además, el señor Manuel González, que como ya se dijo, era el capitán de puerto, respalda dicha declaración de la ofendida al mencionar que al llegar al lugar de los hechos se encontró con un joven muy nervioso y con la ofendida, quien se encontraba gritando desesperada que no encontraban a su marido, que habían salido proyectados fuera de la embarcación a causa y por culpa del señor Sebastián. Esto aunado también a lo que relata la oficial de policía Rosalía Ruiz Gómez, quien al día de los hechos, aproximadamente a las 11:45, 11:25 de la noche, recibió una llamada de la capitanía en la cual se mencionaba de un accidente que se había producido en playas cercanas, que al llegar a la capitanía se encontró con una señora alterada que mencionó que el joven que estaba siendo custodiado por el personal de la capitanía había provocado que su esposo falleciera. Además, al identificarse el dicho joven, lo hizo como Sebastián Serrat Santana, joven al cual se le había adjudicado la responsabilidad en cuanto a las personas y la embarcación. Dicho lo anterior, su señoría, y analizadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cómo acontecieron los hechos, esta fiscalía ha llegado a la conclusión de que el señor Sebastián Serrat Santana debe ser vinculado a proceso por ser el presunto responsable del delito de homicidio imprudencial, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Luis Javier Carrasco González, así como también que en esta no se actualizara ninguna excluyente del delito. Es cuanto, señoría. ¿La defensa tiene algo que manifestar en cuanto a la solicitud de la fiscalía? Sí, su señoría, muchas gracias. Pido permiso para ponerme de pie. Adelante. Esta defensa se opone a la solicitud de vinculación a proceso de mi representado hecha por el señor fiscal. Esto con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no cumple de manera conjunta con los parámetros establecidos en dicho numeral, el cual es muy claro al indicar los requisitos que deben de tomarse en cuenta para poder vincular al proceso al imputado. Esto con relación al artículo 19 de nuestra Carta Magna, la cual indica que en el auto de vinculación a proceso se expresará lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, asimismo como los datos que son importantes para poder acreditar la posible responsabilidad y la participación del imputado, en este caso del señor Sebastián Serrat Santana, de un hecho constitutivo de delito. Esta defensa no niega que el barco haya encallado, como tampoco niega que con este acontecimiento se produjera el lamentable deceso del señor Luis Carrasco González,
pero sí refuta rotundamente la responsabilidad que la Fiscalía le quiere adjudicar a mi representado, ya que hasta este momento procesal no obran indicios ni datos que acrediten ni siquiera de manera probable la responsabilidad de mi representado. El caso que nos ocupa es un ejemplo típico de caso fortuito, el cual se establece en el artículo 15 del Código Penal Federal, en donde se describen las causas de exclusión del delito. Nos referimos específicamente a la fracción décima, en el cual, ya que en el particular se causó un daño por mero accidente, sin dolo ni culpa, incluso ejecutando un hecho lícito con todas las prevenciones debidas, ya que mi representado tomó en consideración factores importantes para evitar el hecho dañoso, que en su caso fue el encallamiento del barco y consecuentemente la pérdida de la vida del señor Luis Carrasco. Como primer término tenemos que la conducta desplegada por el señor Sebastián Serrat fue apegada a la ley. Esto al tenor del artículo 5 constitucional, en el cual nos indica que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, trabajo o comercio que más le guste, siendo lícitos, ya que mi representado cuenta con conocimiento previo al hecho y conocimiento de la materia. Como segundo punto, tenemos que la conducta de mi representado fue ejecutada con la diligencia debida, ya que tomó todas las precauciones racionales que no omiten las personas prudentes y previsoras, ya que en su declarar se desprende que el señor Sebastián Serrat Santana consultó correctamente el plotter, el cual es un instrumento utilizado para brindar certeza del entorno en el cual se encuentra el barco, y este en ningún momento arrojó algún indicio de un peligro tanto para él como para la tripulación. Asimismo, para eliminar cualquier tipo de amenaza, consultó además la carta náutica, el cual es un documento expedido por el Departamento de Oceanografía dependiente de la Secretaría de Marina, el cual corroboró la información ya vertida por el plotter de la inexistencia de algún peligro. Aún así, tomando en cuenta todas las precauciones necesarias y posibles por parte de mi representado, se produjo un mal por mero accidente, no atribuible ni a dolo, no atribuible ni a culpa, ya que en el declarar del capitán de puerto, el señor Manuel González, él nos indica que no es muy habitual que existan este tipo de arenales, y además en la declaración del imputado, en la cual menciona la sorpresa con la que tomó el golpe recibido por el barco, ya que le pareció un poco extraño que aún así, tomando todas las precauciones necesarias y posibles por parte de él, ocurriera un siniestro y peor aún, existieran víctimas mortales. En este sentido, resulta que no existen datos que acrediten ni siquiera de manera probable que el señor Sebastián Serrat Santana actuó de manera imprudente, ya que, aunque la Fiscalía menciona que mi representado se conducía a un supuesto exceso de velocidad, este dato no fue respaldado en ningún momento por algún peritaje, el informe que sería el idóneo y pertinente para sustentar la teoría de la Fiscalía. Aún así, para esta defensa no basta el simple dicho de la señora María de Jesús Parra González, en el cual indica textualmente: no sé a qué velocidad iba, pero sí iba muy fuerte, la cual no cuenta con los conocimientos necesarios para arribar a tal conclusión, ya que máxime si se trata de un vehículo marítimo, el cual no es del común conocimiento de todas las personas. En este tenor, es válido concluir que mi representado se encontraba bajo las circunstancias de un caso fortuito. Por lo tanto, solicito con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decrete auto de no vinculación a proceso al señor Sebastián Serrat Santana, al no poder demostrar por parte de la Fiscalía los extremos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo con el 19 de nuestra Carta Magna. Es todo. Gracias, defensa. Una vez que se resolvió vincular a proceso a Sebastián Serrat Santana, le cedo el uso de la palabra a los intervinientes para que me indiquen si tienen alguna otra solicitud. Sí, su señoría, la solicitud de imposición de medidas cautelares. Adelante. Gracias. Su señoría, en este momento
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía solicita se imponga al imputado Sebastián Serrat Santana las medidas cautelares, en virtud de que se le ha formulado imputación y se le ha vinculado a proceso, por el hecho típico constitutivo del delito de homicidio cometido a título de imprudencia, en perjuicio de quien en vida llevó el nombre de Luis Javier Carrasco González. Hechos que tuvieron verificativo la noche del 12 de julio del año en curso. Esta petición se realiza en base a las siguientes consideraciones. La necesidad de cautela, a juicio del Ministerio Público, es con el fin de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y de evitar la obstaculización del proceso penal a celebrar, ya que existen múltiples datos objetivos que conducen a entender razonablemente que el señor Serrat Santana, por falta de arraigo, pueda tener interés en fugarse de este territorio y, por lo tanto, no someterse al presente proceso penal. Esto de acuerdo con el informe elaborado por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, en sentido de que tanto la familia como los hijos del procesado tienen su residencia en diversos estados de la República, esto es, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Además, se tiene que la estancia del imputado en esta población, en el domicilio calle 10 de Mayo número 5, se debe precisamente al desempeño de su actividad laboral, es decir, únicamente se encuentra en esta ciudad en razón de que cuenta con un trabajo, el cual lo ayuda a solventar sus gastos, así como el de su familia. Sin embargo, se insiste que tanto la familia como sus hijos se encuentran en la localidad antecitada, sin dejar por desapercibido que estos estados son colindantes, o sea, que hay una cercanía entre los mismos por diversas vías de transporte, como la marítima, que es ampliamente conocida por el propio imputado. Por otra parte, y con independencia de lo ya expuesto, no existen circunstancias que sugieran efectivamente que el señor Serrat Santana tenga algún interés de quedarse en esta ciudad y en consecuencia acogerse al procedimiento penal. El que, como es evidente, no puede descartarse que concluya con una sentencia de condena, la cual, aunque no tan alta, le imponga prisión. Ahora bien, a pesar de que no existe ningún dato objetivo que nos haga suponer que el imputado pueda afectar la integridad física de la parte ofendida, no obstante lo anterior, es de considerarse que existe un riesgo fundado de que el imputado, al seguir realizando actividades marítimas como capitán de barco, llegue a cometer un hecho tan lamentable como el actual, por el que se le sigue el proceso penal, por lo que deberá permitirse la suspensión de continuar con dichas acciones laborales. Esto a fin de garantizar la seguridad de la comunidad, hasta que se determine cuál fue la causa del accidente. Es menester hacer alusión al delito por el cual se sigue el proceso penal y que trata de homicidio a título de imprudencia, el cual se encuentra previsto y sancionado por los artículos 302, 303, 304 y 307, así como el 60 del Código Penal Federal. Por otra parte, no hay que pasar por alto que la naturaleza y la esencia de una medida cautelar, pues la doctrina ha sido constante y categórica al definirla como un instrumento procesal que contribuye a una tutela jurisdiccional efectiva para asegurar que el proceso penal culmine de una manera exitosa.
Establecido lo anterior, se pide la imposición de las siguientes medidas cautelares, contenidas en el artículo 155 del ordenamiento legal citado con antelación. Fracción primera. La presentación ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares cada 15 días, durante el tiempo que dure el proceso. Esto a fin de garantizar una vigilancia constante de su permanencia en esta localidad y así asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Fracción segunda. La exhibición de una garantía económica, de acuerdo a la capacidad que presente el imputado, y que después de la evaluación y del estudio socioeconómico que le fue practicado, se considera justo solicitarle la cantidad de 55,000 pesos en efectivo, cantidad que resulta de la indemnización que se paga por muerte y reparación del daño. Fracción quinta. La prohibición de salir de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, sin autorización del juez, a fin de que esté presente en todo juicio, así como se encuentre cerca de esta localidad. Pues como se ha manifestado anteriormente, la familia del imputado se encuentra en el estado de Veracruz, según información que fue proporcionada tanto por la autoridad como por el propio imputado, por lo que se teme que éste pueda trasladarse y refugiarse en aquella entidad, y así evitar su juzgamiento. Fracción 11ª. La suspensión temporal para realizar actividades relacionadas con embarque en alta mar y acciones de pesca. Esto por motivo a la posible falta de conocimiento en estas áreas específicas, lo que puede estar íntimamente relacionado con el daño causado. Es cuanto, su señoría. Gracias. La defensa que tiene que manifestar en cuanto hace la solicitud de la Fiscalía. Sí, su señoría, gracias. Señoría, esta defensa se opone a lo manifestado por el agente del Ministerio Público, tomando en cuenta que conforme al artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el fin de las medidas cautelares, como ya todos lo sabemos, es el asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido y evitar la obstaculización del procedimiento. Cabe destacar que no existe riesgo para la que aparece como ofendida en este asunto, ya que mi representado no los conocía previamente, así como tampoco existe obstaculización en el procedimiento. Por esto, señoría, solicito que las medidas que se vayan a imponer a mi representado sean las suficientes para asegurar la presencia de mi representado en este procedimiento. Es por todo esto que el hecho del cual estamos hablando no es de gran impacto, ya que es un hecho típico que reviste las características del culposo. Solicito se desestimen las peticiones del Ministerio Público, ya que estas son demasiado gravosas. Por otro lado, señoría, relativo a la garantía económica que el agente del Ministerio Público solicita, esto contemplado en la fracción segunda del artículo 155 del Código Adjetivo en la materia, esta defensa se opone a lo manifestado respecto al monto, señoría. Esto porque el monto al que la representación social alude, esto es 55,000 pesos, es más alto de lo que en dado caso sería una condena por reparación del daño, ya que tomando en cuenta a lo que la Ley Federal del Trabajo prevé por muerte, es decir, 730 días de salario mínimo, sería más alto esto, señoría. En segundo término, es porque el fin de las medidas cautelares es para garantizar la presencia del imputado en el proceso, no para pagar la reparación del daño anticipadamente. Es por esto que la defensa cree prudente que se imponga la cantidad de 20,000 pesos, ya que esta cantidad es razonable, para así asegurar la presencia de mi representado. Todo esto, señoría, debido al informe que se emitió por la Unidad de Medidas Cautelares, en el cual se desprende que mi representado no opuso resistencia a su detención, así como tampoco ha obstaculizado el procedimiento. Al contrario, su señoría,
Él ha ayudado, incluso rindió declaración. Asimismo, mi representado no cuenta con antecedentes penales y no cuenta con procedimientos abiertos. Cabe destacar también, señoría, que mi representado es una persona bastante estable. Si bien es cierto, actualmente tiene 3 meses viviendo en esta localidad, pero previo a esto, señoría, él vivió por 12 años en Boca del Río, Veracruz, y debido a su mudanza fue por las situaciones laborales en las que él se encontraba. Todo esto, señoría, está respaldado por el informe que la Unidad de Medidas Cautelares emitió. Por otro lado, señoría, esta defensa está de acuerdo en la petición del Ministerio Público en cuanto a la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, solo que no por el rubro en el que el Ministerio Público lo pide. Esta defensa solicita, señoría, que esta actividad se restrinja únicamente en cuanto a la conducción de transportes marítimos se trata, ya que mi representado a lo largo de toda su vida ha adquirido una gran experiencia respecto a las actividades marítimas y por lo tanto mi representado tiene la necesidad de contar con un empleo, ya que como lo hemos visto previamente, mi representado cuenta con su familia a la cual él debe de mantener, así como también, señoría, él debe de pagar la garantía económica que se le vaya a imponer. Es por esto, señoría, que yo le solicito se imponga esta medida cautelar únicamente respecto a la conducción de transportes marítimos, ya que, como ya lo hemos visto, se vinculó por ese hecho, se ha vinculado por ese hecho, pero el que se le autorice trabajar dentro del mismo rubro no implica un riesgo para la ofendida o testigos y no obstaculizaría el procedimiento. De igual manera, esta defensa está de acuerdo con la medida cautelar de presentación ante la autoridad, solo que no por el tiempo que la Fiscalía establece, sino que este se alargue por un plazo de 3 semanas, ya que esta defensa considera que es necesario, que es suficiente para que pueda mi representado realizar sus demás actividades, ya que mi representado, como se ha visto anteriormente, labora en las actividades marítimas y a veces es necesario que al llegar en una embarcación, dure demasiado tiempo en esta misma. Es por lo cual, señoría, yo solicito que este plazo se alargue por un término de 3 semanas y así mi representado pueda cumplir cabalmente lo que usted le imponga sobre la presentación de la autoridad. Y asimismo, en su actividad laboral no tenga ningún inconveniente. Por otra parte, me opongo totalmente a la prohibición de salir sin autorización de un juez, señoría, ya que esta defensa considera que es innecesario el aplicar esta medida cautelar. Toda vez, señoría, que ya se aplicará anteriormente la medida cautelar de presentación cada 3 semanas. Es por lo tanto, señora, que se me hace innecesaria dicha medida cautelar, toda vez que mi representado cuenta con su familia fuera de esta ciudad, así como también por motivos laborales mi representado tiene la necesidad de salir fuera de las costas de Tampico. Es por lo tanto, señoría, que solicito se desestime esta petición. Es cuanto, señoría. Gracias.